la encuentra. La China está ya pasando a Estados Unidos en lo económico. La China, el dragón amarillo, según las profecías de Nostradamus, va a despertar el dragón dormido, dice. Entonces, para el 2020 se esperaría grandes acontecimientos de la revolución, muy importantes. Sí. El 2020 da el arcano 13. ¿Mm? El arcano 13. El Catún 13. Hay algo que las religiones no toman en cuenta. Es una palabra bíblica que se llama Armagedón. No se dan cuenta que el prefijo de esa palabra es arma. Armagedón. Y ustedes pueden imaginar la clase de armas que hay actualmente y las cantidades de armas que hay. De modo que en eso está representada esa palabra, Armagedón. Un grandísimo nivel de armamentismo. La Tercera Guerra Mundial viene como consecuencia del nivel de ser de los terrícolas. Ustedes te dan la posibilidad de ver. La Tercera Guerra, sí. Porque dicen ahora, no, van a armas, ya no, inclusive van a inventar algo de que se pueda poner un alto, hasta aquí no va. Ya no se va a dar la Tercera Guerra Mundial, pero las armas que se están construyendo, Sí. da para mucho. Hay varios países construyendo bombas. Los coreanos, los iraquíes, no, los Irán, sí, los iraníes, eso están construyendo secretamente sus armas para enfrentar a Estados Unidos. Los demás planetas están preocupados y están controlando la situación bélica de los terrícolas, porque hay una bomba que si la llegan a construir y la llegan a explotar, no solo va a afectar al planeta Tierra, sino a todos los planetas del sistema solar. Es la bomba de hidrógeno, porque existe un depósito natural de hidrógeno en el planeta, y si ese depósito llega a explotar, afectará a todos los planetas. Y los demás jefes del sistema solar no están dispuestos a permitir eso. Que se tiren todas las bombas que quieran, que hagan todas las bombas molotov que quieran, pero con el hidrógeno pues no lo van a permitir, porque no sería justo que otros planetas sufran las consecuencias de las locuras científicas de los terrícolas. Así pues que la cuestión bélica está alcanzando una altura bastante elevada. Y después de una tercera guerra mundial
quedará la tercera parte de la humanidad y quedará en malas condiciones por los efectos de las explosiones atómicas. ¿Cómo es que se llama la bomba esta que están queriendo construir los coreanos? O los iraníes, ¿no? Una bomba que utilizan el uranio para construirla. Por eso los Estados Unidos estaban sumamente preocupados, porque creo que ellos no tienen esa bomba construida con el elemento uranio. Para todos los seres humanos, terrícolas y no terrícolas, existen 3 posibilidades de muerte. El primer tipo de muerte es el que todos conocemos y que esotéricamente se llama desencarnación, es decir, la pérdida del cuerpo de carne y hueso. Es el primer tipo de muerte, la muerte clínica. El segundo tipo de muerte es la muerte segunda de que hablan las escrituras bíblicas. Esa es la muerte donde se desintegran todos los agregados psicológicos que los seres humanos cargan dentro de su mundo interior. Si nosotros pudiéramos ver a un ser humano tal como es, nos causaría horror, especialmente si se trata de sí mismos. Si llegáramos a ver directamente al ego con sus diferentes agregados, de seguro que enloqueceríamos. De seguro que comenzarían a haber suicidios en masa. Porque lo que mantiene a los seres humanos así creyendo muchas cosas de sí mismos es su estado de hipnosis, su estado de sueño. Por eso es que el proceso de despertar no es de la noche a la mañana. El despertar tiene que ser un proceso largo, porque el ser humano no podría resistir la percepción de su propio estado psicológico. Por eso existen dentro de la máquina humana unos artefactos que se llaman amortiguadores. Los amortiguadores impiden que haya una percepción directa de la conciencia hacia el ego. Entonces, la percepción de sí mismos está condicionada a esos amortiguadores. Son parecidos a los que existen entre los vagones de los trenes, que impiden que los vagones choquen contra la locomotora. Así acontece entre la conciencia y el ego. Así es que vamos descubriéndonos en la proporción en que podemos resistir la percepción de nuestra situación interna.
Así que por eso el despertar no es una cosa de un día para otro, porque requiere que haya una fuerza desarrollada conscientemente y que pueda percibir sin enloquecer, que pueda percibir la actividad de los diferentes agregados. En el Evangelio dice que Cristo expulsa a los mercaderes del templo. Por ahí los pseudo religiosos toman eso a la letra muerta. Piensan que Jesús llegó a alguna iglesia, no sé cuál iglesia, porque en ese tiempo no había iglesias católicas, ni cristianas, ni nada de eso. Y expulsó a los mercaderes. Esotéricamente hablando, eso significa expulsar a los diferentes agregados que componen al ego pluralizado, sacarlos de su actividad ordinaria, aislarlos por completo, para que las fuerzas divinas del eterno femenino puedan destruir a esos agregados. De modo que el Cristo íntimo de cada uno de nosotros, al desarrollarse con la castidad científica, entonces puede expulsar a los mercaderes del templo. ¿Cuál es el templo? Nuestra propia vida. Tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista interno. La enseñanza de Jesús dice: vosotros sois el templo del Dios vivo, y Él mora dentro de cada uno de vosotros. Así es que en vano estamos nosotros pensando que hay algún Dios por allá o por acá. Si no está dentro de nosotros, no está en ninguna parte. De modo que la unión, la fusión de lo humano con lo divino se procesa dentro de nosotros mismos. No es fuera de nosotros. Así es que cuando estamos de verdad trabajando sobre sí mismos, nos vamos aproximando constantemente hacia la unión con nuestro Dios interior particular. Todos tenemos nuestro Dios particular. Con Él nos comunicamos mediante la oración que enseñó el propio Jesús y que se llama el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Pero debido a los malos hábitos y malas costumbres, nos hemos alejado de nuestro Padre íntimo y nos hemos dedicado a dejar que el diablo controle nuestra vida, es decir, el ego. ¿Y nuestra vida qué es? El pensar, el sentir, el actuar, el ingerir y el copular. Eso es nuestra vida. ¿Qué otra cosa puede ser nuestra vida? ¿En qué otra cosa puede sustentarse la idea, el concepto de vida? De modo que mientras estemos dándole satisfacción al ego,
estaremos alejados del Padre, del íntimo, de nuestro real y verdadero ser. Así es que todas aquellas personas que cumplen su ciclo correspondiente a 108 vidas, si es que no se han unido con el Padre, entonces se habrán unido por completo con el diablo, con el ego, y por consiguiente tendrán que enfrentar la muerte segunda. La muerte segunda, ¿qué es en realidad? Es la desintegración de todos los defectos, pero abajo, no aquí en la superficie tridimensional del planeta, sino abajo, en las zonas sumergidas, conocidas también con el nombre de infierno. Muchos creen que el infierno es aquí. No, es más abajo todavía, donde todo es más lento y pesado. Si aquí, en el mundo tridimensional, las cosas son difíciles, lentas, no se las consigue fácilmente, imaginen más abajo, donde hay más leyes, donde la complicación es muchas veces superior. De modo que por debajo del nivel tridimensional están las zonas sumergidas del planeta, al nivel más o menos del mundo de los metales, el reino mineral. Ahí se procesa la muerte segunda, la desintegración de todos los elementos psicológicos de tipo infrahumano. Se les conoce con sus nombres de ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, gula, orgullo y muchos más. De modo que cuando todos esos elementos se desintegran, ha acontecido la muerte segunda. Entonces, la primera muerte es la muerte clínica, la desencarnación. Cuando muere el cuerpo físico quedamos desencarnados, no tenemos expresión externa, nadie puede vernos ni oírnos. Quedamos sumergidos en el mundo molecular, lunar, frío, fantasmal. ¿Por qué es que las personas tienen miedo de los muertos? No debe ser porque son bonitos, sino porque son fantasmas. La percepción del fantasma causa hasta desmayo en algunas personas muy perceptivas. Por ahí andan estudiando mucho la cuestión esa de lo paranormal. Unos creen, otros no creen. Pero lo paranormal es lo paralelo a lo normal. Lo que está fuera del alcance de la percepción normal, eso es lo paranormal. De modo que los difuntos son entidades de verdad muy feas. Se necesita estar en un nivel de conciencia bastante elevado para no asustarse con los fantasmas. Y no me estoy refiriendo al fantasma Gasparín de los cómics. Me estoy refiriendo a personas
que más allá de su cuerpo son sumamente feas y además perversas. Si los muertos pudieran tener el poder de atormentar a los vivos, lo estarían haciendo constantemente. Porque todos los muertos mueren en una situación de perversidad, de maldad. Así como aquí en el mundo físico hay tanta gente perversa, de la que tenemos que cuidarnos constantemente, ladrones, asesinos, violadores, estafadores y todo tipo de hores. De modo que imagínense cómo será en lo interno, donde los elementos de la perversidad están sueltos, no están sujetos por la armazón corporal, están sueltos. De modo que la muerte segunda es el proceso de la desintegración de todos los elementos infrahumanos que cargamos dentro. Esa es la muerte segunda. En muchos casos, después de la muerte segunda no queda nada. En algunos casos queda la esencia, el embrión del alma. Y ese embrión tiene que volver a pasar por todos los procesos evolutivos de la naturaleza. Mineral, vegetal, animal, y volver al estado humano después de miles de años cronológicos. Afortunadamente tenemos el esoterismo crístico, mediante el cual podemos morir aquí y ahora, eliminando consciente y voluntariamente todos los elementos. Repito, ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, gula, orgullo, etc. En las tradiciones esotéricas antiguas, a estos elementos, que son algo así como cabezas de serie, como jefes de legiones, se los conocía como 7 pecados capitales. Capitales, es decir, centrales. En los países, las capitales son los centros más importantes, ¿no es cierto? Así, dentro de nosotros, estos elementos mencionados son los centros capitales de la actividad psicológica del ser humano. Deben morir, ya sea por el esfuerzo personal de cada uno de nosotros, o ya sea por la acción de las fuerzas de la naturaleza, abajo, en el reino mineral sumergido, en el reino de Plutón, según los antiguos griegos. La muerte segunda es pues un proceso largo, penoso. El Dante Alighieri en su Divina Comedia lo describe con lujo de detalles al reino mineral sumergido, el infierno. Pero no todo el que se muere se va al infierno. Eso solo acontece después de cumplido el ciclo. El ciclo es algo así como una programación que parte de la vida 1
hasta la vida 108. Según vaya viviendo el ser humano cada una de sus vidas, va desarrollando o su pérdida o su salvación. ¿No es cierto que las Escrituras hablan mucho de los salvados y de los perdidos? Entonces los perdidos son los que han vivido sus 108 vidas en medio de la porquería, en medio de la perversidad, en medio de los crímenes, en medio de las fornicaciones y adulterios y todo eso que sabemos que hacen los humanos, ¿verdad? Todos sabemos cómo es que viven los seres humanos del planeta Tierra después de la pérdida del paraíso. De modo que si queremos salvarnos de la muerte segunda, debemos trabajar con el tercer tipo de muerte, la muerte mística. La eliminación voluntaria de todos y cada uno de los elementos infrahumanos que constituyen el ego, el mí mismo, el sí mismo, el famoso yo psicológico. Las técnicas las hemos dado y las seguimos dando. Descubrir, comprender, eliminar. Esas son las tres fases de la muerte de todo defecto psicológico. Descubrir, comprender, eliminar. Cuando descubrimos un defecto, ya no podemos seguir viviendo con ese defecto. De la misma manera que cuando descubrimos un clavo que nos punza el pie cada vez que pisamos, no podemos seguir viviendo con los demonios que constituyen el ego. Cada vez que descubrimos uno, luchamos a brazo partido hasta eliminarlo, usando esas tres técnicas: descubrir, comprender, eliminar. Si condenamos el defecto descubierto, si lo maldecimos, si despotricamos contra los defectos, es como si agarráramos al sapo y lo tiráramos al agua para que se ahogue. ¿Se ahogará el sapo? Se va feliz nadando. Así los defectos, cuando los condenamos, se engordan más, se robustecen. Si lo justificamos, peor todavía. Así es que nunca condenen el defecto ni lo justifiquen. Traten de comprenderlo. ¿Qué es lo que significa un defecto en nuestra vida? ¿Significa éxito, alegría, triunfo? ¿Qué es lo que significa? Fracaso, tristeza, dolor, amarguras, peleas, crímenes. ¿Cuántos crímenes se habrán cometido en este mundo llevados por el defecto de la ira? Sacan su pistola o su puñal o su fusil y le pegan un tiro a otro como si nada. O entonces para robarle también le pegan una puñalada y lo matan para robarle lo que tenga. Así pues que comprender un defecto significa
verificar todos los peligros que conlleva el defecto dentro de nosotros. Muchos peligros. La gente vive peligrosamente porque aman sus defectos. Sus defectos psicológicos los adoran. Las personas pueden resistir que les digan, mira el tuerto, mira el manco, mira el cojo, mira el jorobado, pero dígale a alguien orgulloso, dígale que es flojo, dígale que es lujurioso, y eso no lo soportan. Enseguida arman la pelea. Lo primero que dicen, flojo será su madre o su abuela, y enseguida se arma la pelea. Y los demonios son tan ciegos y tan perversos que no miden consecuencias. Si un hombre cuando va a matar a otros midiera las consecuencias y pensara en los años que va a estar privado de su libertad en una cárcel, ¿creen que lo haría? No lo haría, ¿no es cierto? Pero los demonios son ciegos. Si un varón va a tomar la mujer ajena y pensar en las consecuencias de eso, no lo haría. Si pensara que va a destruir un hogar, que va a causar sufrimiento a niños inocentes, no cometería el adulterio, igual la mujer, ¿verdad? Pero los demonios son ciegos. Para satisfacer sus ambiciones, son capaces de cualquier cosa. De modo que no hay que vivir peligrosamente, hay que vivir valientemente. Valientes son aquellos capaces de luchar y eliminar sus propios defectos. Esos valientes se llenan de virtudes, de poderes, se llenan de paz, de justicia, de amor, de sabiduría. Lo contrario de eso es la ignorancia, el error, el fracaso. ¿Por qué están tan llenas de gente las cárceles de todo el mundo? Porque son todos cobardes. Viene un ataque de ira y los agarra y los hace talco y los hace ir a parar a la cárcel. Eso es fracaso, eso es cobardía, estupidez, imbecilidad. Así que esos machotes que se creen que van por el mundo pegándole a todo el mundo y gritándole y golpeando a las mujeres, que son unos débiles estúpidos, imbéciles, llenos de cobardía. Andan siempre con la pistola o el puñal en la cintura. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Alguien que se compra un arma para andar armado es que tiene miedo, ¿no es cierto? Oye, porque es valiente. Tiene miedo, está lleno de miedo. De modo que es necesario volverse valiente, serio con uno mismo. Volverse serio no quiere decir que andar con la cara cuadriculada. Volverse serio es cumplir lo que uno tiene que cumplir. Eliminar lo que tiene que eliminar. Porque solo así podemos triunfar. De modo que a los defectos no se los justifica ni se los condena,
se los comprende, se los pone en el filtro de la comprensión. El filtro de la comprensión elimina todo lo que es inútil. Igual que acontece con el crisol y los metales. El crisol elimina todo lo que no es puro, todo lo que no es oro, piedra preciosa, etc. Así la comprensión es como un filtro. Nada puede pasar por la comprensión sin ser eliminado. Todo lo que comprendemos nos saca de los conflictos. Ningún conflicto puede desaparecer si no lo comprendemos. Ninguna tragedia puede ser evitada si no comprendemos a los elementos psicológicos que producen la tragedia. Así es que el error y la equivocación son los que nos causan toda la angustia, todo el sufrimiento. Por eso es necesario morir en sí mismos, pasar por la tercera clase de muerte. Se llama muerte mística. Jesús, antes de resucitar, muere. ¿No es cierto? Y antes de que Jesús muera, muere Judas. ¿Qué representa Judas en la vida de Jesús? Su propio ego. De modo que antes que Jesús muere y resucite, Judas muere. ¿Verdad? Eso es lo que hay que interpretar en el Evangelio. No andarse volviendo fanático de la letra muerta de la Escritura. Hay que leer entre líneas. Hay que comprender los enigmas escondidos detrás de las palabras para poder volvernos sabios. Así que todo defecto descubierto y comprendido muere inevitablemente. Se debilita, queda aislado de su actividad común. Y en su lugar nace entonces el factor llamado virtud. Los hombres verdaderos son los virtuosos. Los hombres llenos de defectos son máquinas. Los hombres llenos de sabiduría son hombres de verdad. Igual que las mujeres. Las mujeres sabias son mujeres de verdad. Saben lidiar con la vida. Saben realizar lo que tienen que realizar como seres humanos femeninos. Muchas gracias por escucharme. Si desean formular alguna pregunta, con gusto les. Tengo una pregunta un poco compleja. Les voy a colocar como un ejemplo. En pasadas existencias hemos creado al yo de la ira y el yo de la ira ha creado al yo asesino. Hemos matado a una persona a la edad de 30 años. Volvemos en esta nueva vida y a los 30 años vamos a volvernos a encontrar con esa persona. Y por la ley de la recurrencia es posible de que esa persona nos asesine o nosotros volvamos a asesinar a esa persona. Y esta es mi pregunta. Sí. Que uno está trabajando sobre sus defectos, pero no sobre el defecto de la ira, no sobre el defecto asesino,
está trabajando sobre otros defectos, ¿es posible de que pueda cambiar ese desarrollo? ¿Es posible de que pueda evitar sea asesinado o asesinar otra vez a esa misma persona? Existe la ley de la compensación. Todo está sometido a la ley de causas y efectos. De modo que para eliminar los efectos hay que eliminar las causas que los originaron. ¿Verdad? Así es que nosotros debemos comprender que las causas de nuestros problemas están dentro de nosotros mismos, no fuera. Así que aquel que comienza a purificarse íntimamente, a transformarse íntimamente, comienza a eliminar todos los elementos llamados efectos. Si no hay la causa, no hay el efecto. ¿Comprendido? Sí, señor. ¿Cómo podemos comprender cuando Jesucristo en el Evangelio nos dice hay personas que limpian su casa y salen los elementos dañinos, o sea, los demonios, pero después vuelven conjuntamente otros peores? Si no sigue su trabajo, su trayectoria, claro que vuelven los demonios, acompañados de otros más, para tomarlo, y entonces sí que no lo sueltan. De modo que nadie debe dar marcha atrás, siempre adelante, siempre adelante, siempre adelante, nunca para atrás. Porque cuando volvemos para atrás nos convertimos en piedra como la mujer de Lot. Es posible que hayan caídas, pero ¿qué dijo el maestro Samael de las caídas, maestro Alcides? No son las caídas ni los fracasos que hacen No son las pérdidas ni las caídas lo que nos pueden hacer fracasar en nuestra vida, sino la falta de coraje para levantarnos y seguir adelante. Eso es. Eso en la práctica es formidable, extraordinario. El hombre que se cae y se levanta tiene más mérito que aquel que nunca se ha caído.